Hey Top, y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿algún día existirá un mundo sin guerras? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Ciclopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Beslan. Para hablar de este caso debemos tener un poco de contexto histórico de Rusia y su guerra con Chechenia. Actualmente Chechenia es una de las 22 repúblicas que conforman Rusia. A lo largo de la historia, Chechenia se enfrentó en varias guerras y batallas contra Rusia por factores étnicos, económicos, religiosos, ideológicos y demás. A través de estas masacres, los rusos lograron que Chechenia fuera incorporada al Imperio Ruso a finales del siglo XIX. Las relaciones entre Chechenia y los altos mandos rusos siempre han sido tensionantes y durante la Segunda Guerra Mundial, Chechenia combatió al lado de Rusia en contra de los alemanes. Sin embargo, se dijo que los chechenios y personas de otras etnias como ingusetios y habitantes del norte del Cáucaso que combatieron en esta zona, colaboraron con los nazis y después de la guerra fueron deportados al centro de Asia y Siberia. Esto causó un gran rencor en la comunidad chechenia y afianzó su deseo de separarse de Rusia y conseguir su independencia. Después de la caída de la Unión Soviética, varias repúblicas lograron su independencia. Chechenia vio la oportunidad que tanto había esperado y comenzó a desobedecer el poder ruso. En 1991, los separatistas chechenos declararon su independencia y a finales del 94 se desató la Primera Guerra Chechena, en donde fuerzas rusas se enfrentaron a fuerzas chechenias. Después de 2 años de guerra, las fuerzas rusas abandonaron el terreno de Chechenia. Sin embargo, en 1999 los combates se reiniciaron y se desató la Segunda Guerra Chechenia. Después de un año de guerra, las fuerzas rusas lograron tener control casi absoluto de la región. Esto intensificó la guerra. Varios residentes de Chechenia y cercanías, entre niños, adultos y familias enteras, fallecieron producto de la guerra. Cabe recalcar que este es solo un pequeño resumen sobre este conflicto que yo he hecho para que ustedes entiendan el contexto en el que se dio este terrorífico caso. Durante esta Segunda Guerra, los separatistas dieron varios golpes terroristas dentro de Rusia. Uno de los más recordados es el ataque al Teatro Dubovka de Moscú en octubre del 2002, en donde retuvieron alrededor de 850 rehenes entre personas rusas, extranjeros, niños y miembros del reparto de obras que se encontraban en el teatro. Los atacantes exigieron la retirada de las fuerzas rusas de Chechenia y el fin de la Segunda Guerra a cambio de liberar a los rehenes. Después de 3 días sin llegar a un acuerdo, en la mañana del 4.º día, las autoridades rusas enviaron un agente químico no revelado en el sistema de ventilación del teatro y comenzó la operación de rescate. El gas mató a 40 terroristas, pero también afectó a los rehenes. Aunque se logró llevar a algunos rehenes a los hospitales, no se pudo tratar la infección porque el gobierno ruso se negó a informar a los médicos qué tipo de gas se había utilizado. Al final, 130 rehenes murieron en el ataque, la mayoría producto de haber inhalado el gas y menos de 3 por disparos de los atacantes. La sociedad rusa ha declarado que creen que se mantiene en secreto el verdadero número de víctimas mortales y que son más de 200. Por último, la mayoría de sobrevivientes sufrieron envenenamiento por el gas. Como consecuencia, desarrollaron discapacidades de segunda y tercera clase. El caso del Teatro de Moscú es fuertísimo y quizás más adelante me anime a hacer un video solo sobre esa historia. Ahora, en este contexto, los separatistas chechenos estaban planeando dar un nuevo ataque. Se cree que las autoridades estaban al tanto de que su siguiente objetivo era una escuela o colegio de Moscú o del centro de Rusia. Sin embargo, los separatistas chechenos no lograron avanzar mucho, ya que había un gran control en las carreteras. Se vieron obligados a esconderse en un bosque en el pueblo de Sedak, en la República de Ingusetia, a pocos kilómetros de la ciudad de Beslan, y comenzaron a elaborar su plan. Su objetivo era la escuela número 1 de Beslan. Beslan es una ciudad que queda en la República de Osetia del Norte, Alania, en Rusia. Ahora pasemos a los terroríficos hechos de este caso.
El 1 de septiembre del 2004, niños, adolescentes, padres de familia, maestros y familiares de los estudiantes se reunieron con mucha emoción para dar comienzo al año escolar. En Rusia, el 1 de septiembre se celebra el Día del Conocimiento y de la mano del inicio escolar se realizan ceremonias y fiestas en las instituciones. Debido a estas festividades, había una gran cantidad de personas en la escuela. Paralelamente, los atacantes abandonaron su campamento. Coincidencialmente, se levantaron puestos de control en las carreteras y lograron avanzar hasta Beslan, solo capturando a un policía. A las 9:11 de la mañana llegaron a la escuela. Comenzaron a disparar al aire y obligaron a las personas que estaban en los terrenos de la escuela a ingresar al edificio. Un guardia de seguridad y un policía murieron, mientras varios resultaron gravemente heridos. Durante la confusión, unas 50 personas lograron huir. Varios estudiantes de años superiores lograron escapar, ya que se habían colocado a los estudiantes en orden de menor curso a mayor curso para ingresar a la escuela, siendo los más pequeños quienes no lograron huir. Una vez tomaron el control de la escuela, llevaron a todos los rehenes al coliseo de la institución y les confiscaron sus teléfonos celulares. El número total de rehenes era de 1.128 personas. Los atacantes les dieron algunas instrucciones a los rehenes, como por ejemplo solo hablar en ruso. Cabe recalcar que Rusia es un país enorme y aunque su idioma oficial es el ruso, varias repúblicas tienen sus idiomas locales. Un hombre que era un rehén se levantó, tradujo lo que estaban diciendo los atacantes al idioma natal y una vez terminó, lo mataron. Con la experiencia previa del ataque a Moscú, los atacantes rompieron todas las ventanas del colegio y el coliseo para mantener el lugar ventilado. Luego escogieron alrededor de 20 hombres que se veían fuertes y sanos y los llevaron a los pasillos para que construyeran barricadas. Una vez terminaron, mataron casi a todos ellos y botaron sus cuerpos por ventanas traseras. Luego obligaron a los rehenes a ayudarlos a colocar bombas por todo el coliseo. Aquí hay un dato muy particular. Este coliseo era nuevo, recién habían terminado de construirlo y según varios sobrevivientes ya habían explosivos y algunas armas escondidas en la edificación. Se colocaron bombas en el techo, en el suelo, la movilidad de los rehenes era mínima, cualquier movimiento en falso podía explotar todo el coliseo. Por otro lado, los atacantes colocaron niños en las ventanas rotas del coliseo como escudo humano. A las 11:50 de la mañana, un rehén fue liberado y enviado con una nota. En esta se mencionaba a las únicas personas con las cuales negociarían, los políticos Alexander Sasakov y Murat Sasikov y el pediatra Leonid Rochal, quien había ayudado a negociar la libertad de algunos niños en el ataque del teatro de Moscú. Más tarde se supo que había ocurrido un error y los atacantes exigieron otra figura política, Vladimir Rushailov, en lugar de Rochal. En la nota también amenazaron con matar a 10 rehenes si se cortaba la electricidad o las comunicaciones, 20 rehenes por cada uno de sus heridos, 50 rehenes por cada muerto y matar a todos si 5 atacantes eran eliminados. Más tarde se arrojó otra nota que pedía que las fuerzas rusas se retiraran de Chechenia. Se sabe que durante este día se les permitió a los rehenes ir al baño. Por otro lado, las autoridades lograron establecer un cordón de seguridad alrededor del colegio, conformado por policías rusos, tropas armadas, ejército y organizaciones de élite. Mientras todo esto sucedía, la noticia del ataque se extendió por el país y el mundo entero. Ese mismo día, varios periodistas y medios viajaron hasta Beslan. El gobierno ruso informó erróneamente que había entre 200 a 400 rehenes. Al final, dieron el número exacto de 354 personas. Los habitantes de Beslan sabían que este número era mentira. Pidieron desesperadamente ayuda al gobierno. Ese día, el presidente Vladimir Putin no dio ningún anuncio, además que se les prohibió a los medios nacionales transmitir algunas imágenes del ataque por televisión. Solo los medios internacionales que lograron llegar a Beslan transmitieron la verdad y todo lo que estaba sucediendo. Por otro lado, entre los atacantes habían algunas mujeres conocidas como viudas negras. Estas se dicen son mujeres que han perdido a toda su familia en la guerra de Chechenia y motivadas por el dolor y la venganza, se unen a los separatistas para pelear contra las fuerzas rusas. Según varios sobrevivientes, parece ser que las mujeres no estaban al tanto de que el objetivo era una escuela y estaban en contra de mantener a los niños.
Esto desató algunos desacuerdos entre los atacantes, y según los sobrevivientes, varios hombres dijeron que no les importaba matar niños, que habían perdido a toda su familia en la guerra y morirían por su causa. Alrededor de las 3 de la tarde, 2 de las viudas negras explotaron. Tenían colocadas bombas a manera de cinturón. No se sabe si ellas mismas las detonaron o si su líder lo provocó. Durante esa tarde, 12 personas lograron escapar, ya que se habían ocultado en una zona que los atacantes no revisaron. También Leonid Rochal llegó al lugar y comenzó las negociaciones. Él ofreció una salida segura a los atacantes, intercambiar a los niños por adultos y permitir la entrada de alimento y medicinas. La negociación fue rechazada. En la mañana del jueves 2 de septiembre, Ruslan Ausev, expresidente de Ingusetia, República de Rusia, que también se ha visto afectada por la guerra de Chechenia, llegó a la escuela y logró entrar para negociar. El líder de los atacantes, la directora de la escuela y Ruslan se reunieron. Aunque no se llegó a un acuerdo, Ruslan logró que se liberaran a mujeres con bebés en brazos. En total, 11 mujeres y 15 bebés lograron salir. Algunas mujeres se vieron obligadas a dejar a sus hijos mayores para solo salir con los menores, mientras unas pocas se negaron a abandonar a sus otros hijos y solo enviaron a sus bebés. Ese día, por primera vez, Vladimir Putin habló sobre el ataque en los medios. Nuestra tarea principal, por supuesto, es salvar la vida y la salud de quienes se convirtieron en rehenes. Todas las acciones de nuestras fuerzas involucradas en el rescate de los rehenes se dedicarán exclusivamente a esta tarea. Declaración del presidente. Sin embargo, la falta de altos mandos en Beslan y la información errónea que se compartía en medios de comunicación provocó que una gran multitud de personas protestaran con carteles en contra del presidente. Manifestaban porque se reconozca el número real de rehenes. También pedían ayuda médica, ya que no tenían suficientes profesionales o ambulancias. Además, ellos dijeron que no permitirían un asalto o envenenamiento a sus hijos, como había sucedido en el teatro de Moscú. Ese día hacía mucho calor y los atacantes prohibieron a los rehenes que continuaran yendo al baño. Les entregaron botellas y sacos para que hicieran sus necesidades allí. El calor, la falta de agua y comida empezó a afectar fuertemente a los rehenes, especialmente a los niños, quienes se quitaron toda la ropa para poder soportar el calor. Además, ellos tenían tanta hambre que los pequeños se comenzaron a comer las flores que habían llevado para la ceremonia. Los atacantes poco a poco iban perdiendo la paciencia. Estaban cansados de escuchar a niños llorar y quejarse. Esa noche se mantuvieron las negociaciones, pero no se llegó a ningún acuerdo. El 3 de septiembre del 2002, parece ser que algunas figuras políticas habían logrado unos avances y tenían planeado una reunión a las 3 de la tarde en la escuela. Sin embargo, a la 1 de la tarde comenzó el caos. Se había permitido que un equipo médico se acercara para retirar los cuerpos de los fallecidos. Pero al estar cerca de la escuela, a la 1:03 de la tarde, se escuchó una gran explosión. Los atacantes dispararon en contra del equipo médico, matando a 2 personas. 22 segundos después, se escuchó otra gran explosión. A la 1:05 de la tarde, el coliseo se incendió. El techo y gran parte de la edificación se derrumbó. Esto desató un caos. Las fuerzas rusas abrieron fuego contra los atacantes. Al lugar llegaron tanques, equipos lanzallamas, helicópteros y hasta civiles armados actuaron. Muchas personas murieron en el Coliseo. Una gran cantidad logró huir en la confusión, mientras otras fueron víctimas del fuego cruzado. Poco a poco se fueron rescatando a los sobrevivientes, pero como mencioné antes, no había suficientes profesionales médicos ni ambulancias. Muchas víctimas fueron trasladadas en carros particulares a hospitales no solo de Beslan, sino de otras ciudades y repúblicas cercanas, ya que los hospitales de Beslan se llenaron. No estaban preparados para actuar en este tipo de situaciones. Faltaban camas, equipos médicos. Muchas víctimas murieron esperando ser atendidas. Por otro lado, varios rehenes no lograron huir y los atacantes los dividieron en grupos, los llevaron a la cafetería, a otras habitaciones y los mataron. Alrededor de las 3 de la tarde se dijo que las fuerzas rusas recuperaron la escuela. Habían pasado 2 horas de lo que comenzó el fuego y recién llegaron los bomberos. El equipo enviado no estaba preparado para apagar incendios de gran magnitud. Tuvo que llegar otro equipo de bomberos particular, pero aún así no lograron controlar las llamas. Explosiones esporádicas y disparos continuaron toda la tarde y la noche. Al final se capturó a uno de los secuestradores con vida. El 4 de septiembre, Vladimir Putin realizó una
visita rápida a uno de los hospitales de Beslan. Se dice que la visita fue tan corta que el motor de su helicóptero no se apagó. El presidente nunca se reunió con las familias. Ese mismo día, excavadoras entraron al terreno de la escuela y recogieron los cuerpos que aún se encontraban allí, ya que una gran parte fueron sacados por civiles, quienes los colocaron en fila para que familiares pudieran identificarlos. Por la tarde, el presidente dio un discurso televisado donde admitió deficiencias en el rescate y dijo: «Mostramos que somos débiles y los débiles son golpeados». Estas declaraciones provocaron una gran controversia. Por otro lado, una gran cantidad de personas se movilizaron por todo Beslan y los hospitales donde habían sido llevadas las víctimas para encontrar a sus seres queridos. Algunos niños fueron llevados hasta Moscú para recibir mejores tratamientos. Sin embargo, estas personas no lograron encontrar a sus familiares, ya que se les prohibió la entrada a hospitales y a los médicos que estaban a cargo de víctimas de Beslan se les prohibió el uso de celulares. Muchas familias tuvieron que esperar semanas hasta meses para recibir una llamada de sus seres queridos diciendo que estaban bien o recibir la noticia de que se habían encontrado más cuerpos e ir a identificarlos. Desde el 4 hasta el 6 de septiembre se realizaron funerales masivos. El cementerio local se quedó sin espacio y se tuvo que comprar un nuevo terreno para enterrar a las víctimas. Fuera de los restos de la escuela, familiares y personas de la zona colocaron botellas de agua de manera simbólica que representaban una forma de saciar la sed de las víctimas que por días murieron de hambre y deshidratación. A pesar de que Rusia ha enfrentado varios ataques de este tipo, la situación en Beslan fue muy mal manejada. Después de 2 meses de los hechos, un conductor local encontró varios cuerpos y documentos de identidad en el basurero de Beslan. Al parecer, la excavadora que había enviado el gobierno para recoger escombros y cuerpos solo se limitó a recogerlos y botarlos en la basura. Esto causó una gran indignación. Al final se contabilizó que más de 200 personas murieron por quemaduras y 100 más fueron quemadas vivas. La página web de Beslan muestra el número oficial de 335 víctimas entre rehenes, policías, fuerzas rusas, civiles y 186 niños. No se ha llegado a un acuerdo sobre el número total de atacantes. Se ha especulado que fueron 32, aunque según los sobrevivientes fueron más. El 17 de septiembre del 2004, el líder terrorista checheno, Samil Basayev, que operaba de forma autónoma, emitió un comunicado en el que se responsabilizaba de los hechos. Ahora hablemos del punto más controversial de este caso, las explosiones que dieron paso al caos. Al comienzo se dijo que los atacantes fueron los responsables de estas explosiones. Sin embargo, según varios sobrevivientes, testigos y reporteros que se encontraban en el lugar, las explosiones vinieron del exterior. En el Coliseo se recuperaron 9 cohetes Smel lanzados por las fuerzas rusas. Estos son lanzallamas letales. Las autoridades al comienzo negaron haber usado estos lanzallamas, pero la evidencia les obligó a reconocerlo. Pues bien, desde aquí se abrió un gran debate sobre si las fuerzas rusas lanzaron estos cohetes y fueron estos los que comenzaron el caos, ya que las explosiones en el Coliseo representaron el 80% de las causas de muerte de los rehenes. Las madres de las víctimas crearon un grupo llamado Madres de Beslan y lograron llegar al presidente, quien les prometió que se realizaría una investigación objetiva, pero se negó a que fuera una investigación pública. En diciembre del 2015, esta investigación determinó que las autoridades rusas no habían cometido ningún error. Sin embargo, varias investigaciones realizadas por el Parlamento de Osetia del Norte, expertos en explosivos y otras figuras del gobierno determinaron que efectivamente las fuerzas rusas comenzaron el caos. Como evidencia se presentó una cinta de video que se había mantenido oculta, donde se observaba cómo las autoridades inspeccionaban el Coliseo y mostraban que los artefactos explosivos de los atacantes no fueron detonados. En la cinta se hacía referencia a que los agujeros del Coliseo habían sido producto de los lanzallamas. Mientras se llevaban a cabo estas investigaciones, se realizaron los juicios sobre esta tragedia. El primero fue en contra de Nur Basikulayev, de 24 años, el único atacante que fue detenido con vida. Se le acusó de varios cargos, se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Él afirmó que las explosiones que desataron el caos vinieron del exterior y durante su juicio se llegó a tener información de que el jefe del Servicio Federal de Seguridad de Osetia del Norte fue quien dio la orden de atacar a la escuela bajo órdenes del líder de Osetia del Norte.
Para hacerles un resumen, se dijo que la responsabilidad de las explosiones vino de autoridades rusas, y esta se llegó a decir que fue una orden directa del presidente. Fue aquí que las madres de Beslan se dividieron en dos grupos, quienes se mantuvieron como las madres y otro grupo que se llamó las voces de Beslan. Las madres de Beslan pidieron el indulto de Nur, ya que querían que este hombre siguiera hablando y diera toda la información que tenía, porque se supo que las autoridades rusas estaban al tanto de que los separatistas iban a atacar a una escuela y no hicieron nada para evitarlo. Además, parece ser que durante el caos, Nur salvó la vida de varios niños. El juicio de Nur fue calificado como una tapadera para dar una sensación de tranquilidad. Como mencioné antes, Nur fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, parece ser que fue asesinado en prisión. Las autoridades rusas han dicho que esto es mentira, que le dieron un nuevo nombre y que se mantiene en prisión, pero no se ha sabido nada de Nur desde el 2007 y varios periodistas han afirmado que fue asesinado. Otro juicio fue en contra de 3 policías locales que fueron acusados de negligencia al no impedir que los atacantes tomaran la escuela. Se les concedió amnistía y en respuesta, habitantes de Beslan tomaron el tribunal acusando que el juicio había sido un encubrimiento para proteger a sus superiores de la culpa. El 26 de junio del 2007, 89 familiares de las víctimas presentaron una denuncia conjunta contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los demandantes afirmaban que se violaron sus derechos tanto durante la toma de rehenes como en los juicios posteriores, además que acusaron al gobierno de censurar la cobertura del caso. El tribunal ordenó a Rusia pagar 2.9 millones de euros por daños y 88 millones de euros en costas judiciales. El gobierno ruso se defendió diciendo que el uso de tanques y otras armas pesadas se usó solo después de que los rehenes sobrevivientes escaparan. Sin embargo, esto contradice los relatos de los testigos, incluidos reporteros y sobrevivientes. El gobierno impugnó, pero su pedido fue rechazado y tuvieron que indemnizar a las familias de las víctimas. Un dato importante es que el segundo día del ataque, cuando Russell entró a la escuela, se le entregó una cinta de video que según las autoridades estaba vacía, pero más adelante se supo que la cinta contenía imágenes que habían sido grabadas por los atacantes con una cámara de video que habían robado de uno de los rehenes. Estas imágenes luego se hicieron públicas. Tiempo después, unos adolescentes que recorrían las ruinas de la escuela recuperaron otra cinta de video. Si ustedes buscan este caso en la red, van a encontrar varias imágenes de los atacantes, de los rehenes, del Coliseo, y todas estas, la gran mayoría, fueron sacadas de estas cintas de video. Como consecuencia de este ataque, hubo varios levantamientos y manifestaciones. Vladimir Putin eliminó las elecciones directas de los gobernadores, reforzando el poder vertical y la toma de control en zonas como Chechenia, Daguestán, Ingusetia, Osetia del Norte Alania, Kabardino-Balkaria y Karachevo-Cherkesia, en donde existen ideologías separatistas. Lo extraño es que el presidente negó que este ataque tuviera algo que ver con la guerra de Chechenia y acusó al terrorismo mundial. Antes de terminar, quiero comentarles que ha habido una gran controversia sobre cómo reaccionó el gobierno ruso a la censura de los medios de comunicación. Se sabe que a varios periodistas y medios que llegaron a Beslan se les negó la entrada, se les violentó, se les quitó los equipos y hasta llegaron a ser envenenados, todo para tener controlado lo que se transmitía en la televisión. Cabe recalcar que el director del único periódico ruso que publicó fotografías reales del atentado durante los días que se dio el ataque fue obligado a renunciar. Además, por ahí leí que una periodista que se puso a investigar a fondo el rol que tuvo el gobierno en este ataque fue asesinada en circunstancias misteriosas. Samir Basayev, quien se declaró culpable del atentado, fue asesinado en julio del 2006 durante una operación especial. La ciudad de Beslan quedó marcada profundamente, ya que debido a su corta población, pocas familias quedaron intactas. El cementerio de la ciudad pasó a ser llamado la Ciudad de los Ángeles, ya que alberga a todos los niños que fallecieron. Se han realizado varios monumentos en memoria de las víctimas, tanto dentro de Beslan como en otras partes de Rusia. El gobierno ruso financió la construcción de 2 nuevas escuelas para Beslan. La ciudad de Beslan continúa realizando días de luto y minutos de silencio en cada inicio de un nuevo año escolar, mientras que en todo el país se realizan eventos en memoria de las víctimas. Sobre este caso se han realizado varios documentales, canciones, libros. Las historias de los sobrevivientes han dado la vuelta al mundo.
escritorios sin propósito y las tablas pintadas de negro, sobre el cual está escrita nuestra primera y breve historia. Aquí, nuestras flores para ti, que se suponía que debían abrirnos la puerta de la sabiduría de la vida, pero las flores han elegido un destino mejor. Como corderos sacrificados, nos dirigimos a la última clase. No mires el camino tan a menudo, no volveremos de aquí. Continuamos con nuestros juegos de verano y nos escondemos detrás del 1 de septiembre. Extracto del poema A mis hijos de Beslan, escrito por Irakli Kakabadze. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Beslan. Este caso está considerado entre los 10 atentados con más víctimas mortales de la historia, y algunas páginas lo colocan como el caso con más niños como víctimas. En la red pueden encontrar varias historias de sobrevivientes que hacen llorar a cualquiera. Familias perdieron hermanos, hijos, padres, madres. Varios de los rehenes tuvieron que ver cómo sus hijos lentamente iban muriendo por deshidratación y hambre sin poder hacer nada. Se sabe que por lo menos uno de los sobrevivientes cometió suicidio, ya que no pudo vivir con el trauma psicológico de este ataque. Aquí abajo voy a dejar algunos links que están en ruso o inglés que ustedes pueden traducir con el traductor de Google por si quieren ir a leer estas historias que llegan al alma. Las Madres de Beslan y las Voces de Beslan son dos grupos que se mantienen activos en busca de respuestas y justicia, ya que creen que el gobierno no se ha responsabilizado por sus actos. Aunque se pagaron las indemnizaciones, varios beneficiarios criticaron esto como dinero pagado con sangre. Me encontré con este caso por casualidad, ya que primero llegué al caso del teatro de Moscú, que es un caso que me dejó impactadísima. De hecho, iba a hacer ese video primero, pero cuando comencé a leer sobre Beslan, me fui metiendo en la historia, se me quedó en la cabeza por varios días y no me lo podía sacar, así que dije, tengo que hacer este video primero. No he mostrado ningún material sensible, sin embargo, si ustedes buscan este caso en internet, van a encontrar una gran cantidad de imágenes y videos. Hay unas historias fuertes detrás de estas fotografías que hay por la red. Yo he preferido no mostrarlas por respeto a las víctimas y porque no me gusta mostrar este tipo de morbo. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Quién creen que provocó las explosiones? ¿Las autoridades rusas o los atacantes? ¿Qué opinan sobre cómo actuó el gobierno ruso? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Sobre este caso tuve un pensamiento muy personal que quiero compartirles. Lo voy a leer porque cuando lo escribía tenía una idea en mente y espero transmitir esa idea con estas palabras. La guerra siempre lleva a más guerra. A lo largo de la historia hemos visto que conflictos políticos, religiosos, ideológicos y demás han llevado a la guerra y las grandes víctimas terminan siendo personas normales que se ven atrapadas en medio. Chechenia ha perdido a familias, niños, en manos de las fuerzas rusas, al igual que Rusia en manos de los separatistas chechenos. Este es un ciclo sin fin que se repite en varias partes del mundo. Desde nuestros privilegios, nosotros somos observadores, no hay nada que podamos hacer, pero tampoco podemos ignorar que estas cosas suceden y seguirán sucediendo. Nunca existirá una utopía mundial y cuando investigo sobre estos casos, agradezco a la vida por permitirme nacer en un lugar que aunque no está libre de crímenes, me ha permitido ser libre y feliz a mi manera. No podemos parar estas guerras y como dije, esto es un ciclo sin fin y que duele aceptar que quizás nunca va a terminar. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Ciclopedia. Bye, 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 bye.